Pero lo más interesante, o lo que a mí me chocó, ¿no? Pensando en cómo presentar esta temática, es el hecho de que la banda sonora eclesial que tenemos todos, seamos creyentes o no creyentes, que esto es lo interesante, ¿no? Justo. Todo el mundo se conoce las mismas canciones, o al menos las mismas musicalizaciones para partes de la misa, ¿no? Muy conocidas. Y están en todos lados, y a ambos lados del Atlántico, me atrevería a decir, ¿no? Tiene una popularidad enorme. Y esto se genera, literalmente, es una generación de compositores en un periodo muy concreto que crea estas obras y no ha habido apenas cambios, ¿no? Y esto es lo más interesante. De hecho, vamos a escuchar algunas de estas obras. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú has podido entrevistar a muchos de ellos, no a todos porque algunos ya han fallecido, pero has investigado bastante, ¿no? En esta generación y de dónde brotan estas canciones con las que estamos tan familiarizados. Sí. Pues, claro, todo surge como historiador, la pregunta de dónde vienen las cosas que hacemos, ¿no? Y estas canciones pues están ahí siempre. Y en un momento así de gran procrastinación en mi vida me puse a escuchar un programa de Radio María que se llama Música de Dios, que dirige Eusebio Guindano, muy recomendado. Y me topé con entrevistas a algunos de estos. Digo, anda, y ¿por qué no...? Me quedé con ganas, ¿no? Digo, ¿por qué no hacer una entrevista más larga? Porque en el otro canal venía a hacer entrevistas pues, como las que tú haces, ¿no? Largas, porque al final tiene más chicha, ¿no? Que una entrevista periodística. Y nada, me puse en contacto con ellos y monté un podcast y entrevisté en primer lugar en Zamora a Miguel Manzano, que es el que compuso el Qué alegría cuando me dijeron. Y después Carmen Rozain, el de La Virgen sueña caminos. Juan Antonio Espinosa, que es el de Caminaré en presencia del Señor. Francisco Palazón, el del Gloria, ¿no? El Gloria a Dios en el cielo. Este me pidió no grabar porque está muy mayor el hombre. Y luego familia de Tomás Aragüés, el del Santo, 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 porque falleció poco después de la pandemia. Y Cesario Gavarain, controvertido porque salió, ya sabes, hace pocos años, pues el tema de los abusos. Eso es en 2011 o así. Sí, hace muy poco. Creo que un poco más tarde. Un poco más tarde, pues. Y claro, ahí pues yo preguntaba sobre César Gavarain si le conocían, porque claro, este hombre, Gavarain, después del Pescador de Hombres, pues que lo era todo, ¿no? En los años 80 fueron suyos. Pero luego, bueno, está muy criticado y también por esto. Y nada, todos tienen como una cosa, todos ellos, es que fuesen sacerdotes o no, tenían formación, sabían lo que se había hecho antes. Y algunos componen en consecuencia de su formación y de lo que sabían. Los Salmos para el Pueblo de Miguel Manzano, que son el que alegría cuando me dijeron, por ejemplo, que son 13 salmos del año 68, él lo que trata de hacer es juntar la música popular. Miguel Manzano es de Zamora, así que tiene contacto pues con, obviamente Zamora, pues no, en aquella época entiendo que tendría mucho más de pueblo que hoy, ¿no? Que está en Zamora una vez en mi vida, que fue cuando fui a entrevistarle. Yo tengo familia en Zamora, y te puedo decir que es, bueno, o sea, es una ciudad como sí. es. No, pero en aquella época a lo mejor no. A lo mejor no. Vale. Zamoranos que me estáis viendo, pues, desmentirme, por favor. Y él trata de hacer en ese disco, juntar la música popular con la música gospel, la música espiritual negra. Okay. Lo que pasa es que él dice en sus memorias, que están en internet, que las dejo para que las pongas porque no tienen desperdicio, que claro, él componía en base a lo que escuchaba, lo ponía en la partitura, y luego el coro con el que grabó el disco, claro, no estaban familiarizados con el gospel.
Así que no, de hecho él dice que entraba al estudio a decir, ¿no? Y se lo cantaba como tenía que cantarlo, pero como los músicos lo tenían interiorizado, él no salió muy contento, a pesar de todo el éxito que ha tenido este disco, con el resultado por cómo se ejecutó, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, que el Calera cuando me dijeron, de hecho, es curioso porque una vez en misa, una misa de estas después del rosario, que están las señoras, toca la campanilla y empiezan: hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia. Para adaptarlo al estilo eclesial. O sea, la idea de Manzano cuando compone es que tenga los salmos que se acaban de traducir por Alonso Choquel, un jesuita, tuviesen un ritmo, ¿no? Y claro, lo que pasó fue que enseguida lo que le está pasando a Hakuna también, sí. Que se adormece. Se convierte en gregoriano casi. Bueno, Claro, pero es que el gregoriano tampoco es así. Hay cosas muy vivas, claro, es verdad, contra lo que se suele pensar. Pero bueno, que tiene un tempo más contemplativo, más lento. O sea, el gregoriano es, pues yo qué sé, son neumas, es extender una nota y regocijarte en ella. Claro, pero lo que decías antes, eso pues depende del estilo, ¿no? y de la técnica de que lo cante, ¿no? Hay mucho gregoriano que no tiene mucho melisma. Pero bueno, ahora que viene Navidad, In cordis jubilo, Christum natum adoremus, un novo canticum, que es el Puer Natus in Belén, pues tiene su ritmo, ¿no? Y es una pieza gregoriana muy antigua. Perdón por haber desafinado. De todas formas, cuando uno escucha las versiones originales de estas canciones que componen el Dream Team, que has mencionado, ¿no? Y no lo digo sin ironía, ¿no? Porque verdaderamente para que algo sea tan popular y dure tanto tiempo tiene que haber sido extremadamente exitoso, ¿no? Pero cuando uno lo escucha, a mí me suena a música de los años 70, o sea, me suena a ABBA, me suena a Camilo VI, me suena a ese género, o sea, bueno, a esos estilos musicales de la época. Entonces, me llama la atención porque una de las entrevistas, no recuerdo quién es, uno de ellos te dice que él se inspira en Tomás Luis de Victoria. Y dices, ¿en dónde? Es que no lo veo, o sea, no entiendo. Es decir, esa música no suena a pilfonía, suena a... Ese fue Palazón. La música de Palazón a mí es el que más me gusta de todos. Es la que creo que es más fiel a lo que dice el concilio. La de Palazón y la de Tomás Aragüés. Lo que pasa es que Aragüés compuso esa misa cuando tenía 28 años, era hermano de La Salle, con el santo, que es el más famoso, ¿no? Aragüés. Y luego se salió de La Salle y se fue a San Sebastián y fue director del Conservatorio de San Sebastián. No llegó a dirigir el Orfeón, pero vamos, era un músico. Y en su última etapa, lo que pasa es que todavía no está publicado, volvió a componer temas de música, ¿no? Y Palazón, a mí me gusta mucho porque cuando dice eso, yo, claro, ahora estoy escuchando mucho Tomás Luis de Victoria, ¿no? Y me estoy familiarizando con eso porque soy un novato, estoy aprendiendo todos los días. Yo me lo creo, porque Palazón tiene una sensibilidad con la que trata de ser fiel, ¿no? a lo que había estudiado. Otros quizás no, porque a veces sí, aunque tú tengas una formación, pues prefieres hacer otras cosas, quizás pues por las ganas que tienes de innovar, ¿no? Claro, o lo que decías, de romper con lo que han hecho tus mayores. Eso es. Pero tú dirías, porque por ejemplo, Miguel Manzano, ¿no? Que alegra cuando me dijeron, quizá yo lo tengo un poco viciado de escucharlo en ciertos contextos, pero ¿no crees que hay un punto de infantilismo? Es decir, no sé si esto es deliberado o no, pero de componer estas obras pensando en una exaltación de ciertas emociones de manera muy inocente o naif muchas veces, y una estética que es, pues no sé, es que es para niños, con todo el amor hacia los niños, ¿sabes? Que no nada en contra de ellos, pero que me parece a mí que muchas de esas obras, al menos quizá no se aplique a Palazón, pero por ejemplo en el disco de Miguel Manzano me da la sensación de que hay un cierto infantilismo. No sé si esto crees que es un prejuicio por mi parte. Hombre, es que las escuchas muchas veces en contextos igual que yo, en el contexto, y nos hace mucha gracia ver a las pobres señoras cantándolo, y creo que quizás por eso lo pensamos así. El que sí cayó, el que hizo toda su obra así fue Gavarain, ¿no? En el año 74 la Iglesia emite un documento que es el directorio para las misas con niños. Y este documento a mí me llama mucho la atención porque dice una cosa que me parece un poco aberrante, y es que dice que se puede cambiar la letra, se puede adaptar la letra de los cantos del ordinario, o sea, se puede cambiar el santo por otro canto, el gloria por otro canto. Claro, Gavarain, tú le lees
y te viene a decir eso, que sí, que en base a esa directriz, que vamos, que es una recomendación que hizo la Iglesia. Claro, luego esto lo escribió Abel, ¿no? en un artículo que ese Abel de Jesús. Abel de Jesús, sí. Nuestro querido amigo. Un saludo a Abel. Si nos estás viendo. Creo que sí. O escuchando. Mientras plancha. Claro, al final es eso, esas misas para niños al final era tratar a los niños como tontos, porque son canciones pues, obviamente pues muy infantiles, y los niños, yo soy catequista de niños pequeños, los niños quieren profundidad. Claro. Los niños, cuando les hablas de Dios, del catecismo, te miran con atención, pero cuando les cantas una canción por cantar, que está bien que les cantes una canción, pero que no todo sea cantar una canción, pues muy bien. Los niños quieren profundidad, y esas misas, como dice Abel, pues son misas para adultos, para gusto del adulto y para gusto del señor cura que sale con la guitarra y tal. Entonces yo creo que si el directorio este es de 1974, entiendo que el fermento de llevar así a los niños pues ya venía de antes, y quizás, no recuerdo haberse leído a Miguel Manzano, pues quizás también se vio imbuido por eso. Pero tú piensas que cuando se traducen los salmos los traduce Schöckel, Manzano pues los medita, los lee, porque era sacerdote, y claro, empieza pues como todo músico, pues tiene una idea y tal. Y él, en las reuniones que tenía, pues en las misas, empieza a probar diferentes versiones con la guitarra. Y el criterio de Manzano es la versión a la que antes hace la gente. Esa va a ser la que... ¿A qué te refieres exactamente? O sea, por ejemplo, ¿qué leía cuando me dijeron? Pues hago tres versiones. Uh-huh. Pues canto una, la gente no responde. Okay. Ese fue un poco el criterio. El criterio, sí, con el que eligió las versiones que hacía. Va pues en reuniones, en misas que va haciendo, porque Miguel Manzano fue el organista de la Catedral de Zamora durante 14 años, una gran autoridad. Pues la gente pues escucha los salmos y ya va con los gramófonos grabando, con las grabadoras entonces. No sé si se gramófonos en los años 70 para hablar, pero bueno, que ya antes del disco esos salmos de Manzano ya tenían cierta difusión. ¿Por qué? Porque eran fáciles de aprender. O sea, a mí particularmente para interpretarlos en una misa no me parece mal. Quizás bajando un poco el ritmo, pero que tampoco sea una cosa como si fuese el Viernes Santo, un improperio del Viernes Santo. Pero sí, quizás poco va por ahí los tiros.